Buenas tardes, alumnas. En breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos hasta las 2:05. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Doménica. Buenas tardes, Cristi. En breve vamos a dar inicio. Faltan 2 minutos. Ok, alumnas, vamos a dar inicio a la clase. Son ya las 2:05. No se ha conectado nadie más que los alumnos presentes. ¿Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla? Y ahora sí, profe. Ok, excelente, alumnas. El tema de la clase del día de hoy está relacionado al cine. Hemos visto en la clase anterior el cine en general a nivel mundial, cómo inició su evolución, su historia y los géneros primarios, los primeros géneros con respecto al cine que existieron. En la clase de hoy vamos a profundizar el tema, pero más específicamente en el contexto de nuestro país, que sería en Ecuador. Dicho eso, la diapositiva nos indica que el cine en Ecuador ha atravesado un camino complejo, marcado por esfuerzos individuales, limitaciones económicas y una constante búsqueda de una identidad cultural. Desde sus primeros registros a finales de lo que es el siglo XIX hasta el fortalecimiento del cine contemporáneo en lo que es el siglo XXI, su evolución refleja los cambios sociales, políticos y tecnológicos de nuestro país. Al hablar de cine ecuatoriano, es reconocer una historia de resistencia creativa, de voces que lucharon por plasmar la realidad nacional en pantallas que durante décadas permanecieron casi vacías de producciones propias, producciones nacionales. Dicho eso, tenemos el origen del cine ecuatoriano. Los primeros contactos de lo que es nuestro país, Ecuador, con el cine ocurrió alrededor de lo que sería 1897, cuando se proyectaron lo que serían las primeras imágenes en movimiento en lo que sería la ciudad de Guayaquil y Quito, siendo principalmente Guayaquil. Estas funciones, traídas por empresarios extranjeros, despertaron lo que es la curiosidad del público. Poco después surgieron o sea, las primeras producciones pioneras nacionales, entre ellas.
Destacó Augusto San Miguel, quien realizó en 1921 una película, un cortometraje llamado El Tesoro de Atahualpa, considerada la primera película de ficción ecuatoriana. En este periodo estuvo marcado por lo que es el cine mudo, como ya conocemos la historia de lo que es el cine. Aparte de ello, las producciones artesanales y la ausencia de apoyo por parte del gobierno y la infraestructura industrial, aún así se sentaron lo que serían las bases de una cinematografía que buscaba representar lo que es la identidad y diversidad del país. Como pueden ver en lo que sería el contexto de la diapositiva, tenemos la imagen de Augusto San Miguel. Esta persona sería el primer director ecuatoriano en crear lo que sería el primer cortometraje ecuatoriano titulado El Tesoro de Atahualpa. Y este fue el primer periódico en el que se publicó dicha película o cortometraje. En sí, El Tesoro de Atahualpa es una película muda de ficción ecuatoriana estrenada en lo que sería el 7 de agosto de 1924 y ostenta el título de ser la primera película realizada en el país, escrita y dirigida, producida y protagonizada por el pionero director Augusto San Miguel, con su productora titulada o llamada Ecuador Film Company. Su estreno fue en paralelo en lo que sería el Teatro Elden y Colón de la ciudad de Guayaquil. Este director, que es San Miguel, Augusto San Miguel, era un estudiante de medicina que emprende la búsqueda del legendario tesoro, o sea, es la sinopsis de la película en la que él plasmó que un estudiante de medicina emprende una búsqueda de lo que sería el legendario tesoro de la cultura inca, en especial de Atahualpa, luego de salvar la vida de Ramanche, un indígena anciano que le revela el secreto para hallar el tesoro. Durante su aventura se enfrenta a diferentes enemigos, uno extranjero que es ambicioso, que también va sobre, pues, a buscar lo que es el tesoro de Atahualpa. Eso sería en sí el contexto de esta película, de este cortometraje mudo. Dicho eso, esta película o cortometraje fue filmada en lo que es Guayaquil, Durán y varias poblaciones aledañas al ferrocarril, incluyendo lo que es el mítico e imponente punto ferroviario de la nariz de lo que sería el Diablo. Como han de conocer la historia ecuatoriana, Ecuador tenía un ferrocarril que recorría lo que era la región costa y sierra, y hay un patrimonio material llamada lo que sería la nariz del Diablo. Entonces, esta película fue rodada en el contexto de estas ubicaciones. Por eso es que se plasma la identidad de nuestro país, de nuestra cultura en este cortometraje. Ahora, el paso al cine sonoro o cine ya con un contexto de audio no fue inmediato, sino que durante gran parte de las décadas de lo que sería 1930 a lo que sería 1950, la producción nacional fue casi inexistente con respecto a películas con audio, debido a la falta de los recursos y a la competencia abrumadora de lo que es el cine estadounidense con respecto a Hollywood y ese contexto, y por parte también del cine mexicano. Sin embargo, algunas iniciativas independientes lograron emerger en lo que sería el año 60 o 1960 y 1970, en el cual se popularizó o se hizo viral el cine documental, adquiriendo protagonismo. Directores como Jorge Prelorán y Enrique Camacho, junto con colectivos universitarios, impulsaron obras de contenido social que retrataron lo que era la realidad campesina, indígena y obrera de aquel tiempo, de aquella época en nuestro país, que es Ecuador. Esta etapa permitió que el cine se transformara en un instrumento de denuncia y reflexión, más que un simple entretenimiento,
O sea que estos directores utilizaron el contexto del cine para transmitir una protesta social al, pues, maltrato o al contexto social que ellos vivían. Como pueden ver también en la gráfica, tenemos a Jorge Prelora, disculpa, Prelora, y sería este señor, es uno de los directores más aclamados, por decirlo, con respecto a las películas sonoras ecuatorianas. Tenemos también lo que es la evolución del cine ecuatoriano. Como ya hemos mencionado, inició con el cine mudo. Un punto de quiebre importante sería que llegó en lo que serían los años 90 más o menos, cuando surgieron obras que buscaban consolidar una narrativa más nacional, eh, profesionalizada, con un contexto más profundo, una narrativa más inclusiva. Debido a este motivo nacen películas como Entre Mar y una mujer desnuda, que fue hecha o publicada en 1996 de Camilo Luzuriega. Esta película marcó un renacimiento de lo que es el cine ecuatoriano, mostrando que era posible construir historias complejas basadas en lo que es la literatura y la historia del país. Ya para inicios de lo que es el siglo XXI, se profundizó este proceso, la creación del Consejo Nacional de Cinematografía fue muy importante, ya que permitió impulsar políticas públicas, fondos para producciones nacionales, programas de formación que fortalecieron lo que es la producción audiovisual, y gracias a ello se produjo un aumento notable en lo que sería películas ecuatorianas, especialmente en lo que sería el año 2010 hasta el 2020. Por eso es de gran importancia la creación del Consejo Nacional de Cinematografía. Como ya hemos mencionado, fue creado en el 2006. En base a ese contexto, el cine ecuatoriano ha ampliado sus géneros y temáticas, como hemos mencionado en la clase anterior. Las películas por lo general eran basadas en géneros como comedia, cine negro, del oeste, etcétera. Ya en el contexto ecuatoriano, su género y temática se amplió para lo que sería los años 2000, 2010, y salieron películas como, pues, tituladas un poquito más complejas, con narrativas más profundas, especialmente en lo que es temas de política, cultura de nuestro país. Dichas películas fueron un inicio para el cine ecuatoriano y permitieron que Ecuador participe a nivel nacional e internacional en lo que serían los festivales de cine. Tenemos en lo que sería la diapositiva varias películas o ejemplos de estas películas. Por ejemplo, ¿Qué tan lejos del 2006? Ratas, ratones y rateros de 1999, Pescador del 2011, Al Son of Man, La maldición de Atahualpa del 2019 y La muerte de Jaime Roldós del 2013. Muestran lo que sería la diversidad y madurez de la industria. En estas obras han participado en lo que serían festivales internacionales, como ya hemos mencionado, y nacionales, y han sido reconocidas por su calidad artística, su capacidad de mostrar realidades sociales, políticas y identitarias del país. Además, la incorporación de nuevas tecnologías y el acceso a plataformas digitales han permitido que los cineastas ecuatorianos alcancen audiencias antes impensables para lo que sería nuestro país. Para concluir, la historia y evolución del cine en Ecuador es la historia de un esfuerzo colectivo para construir una voz propia dentro de lo que sería el contexto latinoamericano y global. De los rudimentarios cortos mudos de lo que sería inicios del siglo XX al cine contemporáneo que combina estética, crítica social y experimentación, el país ha recorrido un largo camino, aunque aún persisten desafíos como la distribución de las películas ecuatorianas,
el crecimiento y la consolidación de un espacio de expresión cultural que refleja lo que sería la riqueza, diversidad y complejidad del Ecuador, es importante también. Estos serían algunos de los retos que tienen todavía las películas ecuatorianas, el cine ecuatoriano, pues Ecuador no tiene una gran industria o una gran inversión en esta área. Ok, alumnas, tenemos dos preguntas que responder con respecto al contenido de la clase del día de hoy. La primera pregunta, ¿cuáles fueron las principales limitaciones que impidieron el desarrollo del cine ecuatoriano durante la primera mitad del siglo XX? Palma, ¿puedes responder esta pregunta? Sí, los primeros que fueron fue la inestabilidad económica y política del país. No se desarrolló más que todo por la falta financiera y la escasez de equipo, a la vez la tecnología que seguía creando. Ok, excelente. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Por qué se considera a Augusto San Miguel un pionero del cine ecuatoriano y qué importancia tuvo su cortometraje El Tesoro de Atahualpa en esta etapa inicial de lo que sería el cine ecuatoriano? Solórzano, ¿puedes responder esta pregunta? Sí, pues porque fue uno de los primeros ecuatorianos en producir, digamos, cine de manera organizada y seria. Pues creó las primeras así películas nacionales y pues demostrando que aquí en Ecuador sí era posible hacer cine. Como usted dijo, El Tesoro de Atahualpa, que también fue importante porque pues fue la primera película de ficción ecuatoriana. Entonces, pues marcó mucho en Ecuador porque demostró que se podía, tenía más potencial y también inspiró a otros creadores. Ok, ¿tienes algo más que agregar, Solórzano? No. Ok, listo. Excelente respuesta. Palma, Solórzano, están en lo correcto. En aquel momento o aquella época, Ecuador no tenía la infraestructura ni la economía para sustentar un mercado así tan demandante. Pues el crear una película o tener un set requiere una inversión económica que para aquel momento no era posible y la infraestructura, como hemos mencionado, tampoco era posible. Pero aún así hubo personas pioneras que se arriesgaron y crearon cortometrajes. Como hemos mencionado, un ejemplo es la primera película o cortometraje, El Tesoro de Atahualpa. Y lo importante de esta película es que se utilizaron actores ecuatorianos, escenarios ecuatorianos y más aún visitaron lugares turísticos en los cuales habían patrimonios materiales nacionales. En sí es una película que refleja la cultura de nuestro país y pues el contexto social que se vivía en aquella época. ¿Tienen alguna duda, alumnas, con respecto a la clase? Yo no, profesor. Yo no, profe. ¿Tienen entendido el tema? ¿Me confirman? ¿Tienen entendido el tema? Yo sí, profe. Ok, excelente. Pasemos a la actividad en clase y la tarea en casa.
Ok, como pueden visualizar para la tarea en clase, tienen que responder tres preguntas hechas a base del contenido de las diapositivas o libro. La primera pregunta, ¿de qué manera influyó el cine documental de las décadas de lo que serían 1960 y 1970 en la construcción de lo que sería una identidad cinematográfica nacional? Segunda pregunta, ¿cómo contribuyó la creación de lo que sería el CINE que hemos mencionado en el 2006 a la profesionalización y expansión del cine en Ecuador? Y en la tercera pregunta, esta es un poco más compleja, tienen que elegir una película ecuatoriana que hemos mencionado en clase de las diapositivas. Tienen que analizar cómo refleja los aspectos sociales, culturales o políticos del país. O sea, que van a visualizar de manera breve la película y de esta película van a sacar, pues, los aspectos sociales y culturales o políticos de la película que seleccionaron. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta actividad, Yo no, profesor. No, Doménica? Yo no, profe. Ok, excelente. Recuerden que tienen que visualizar la película de manera breve. Son películas actuales a partir del 2000 que sí pueden encontrar en lo que sería Internet. Ahora, para la tarea en casa, tienen que investigar qué papel han tenido lo que serían los festivales de cine en Ecuador. En la actividad tienen varios ejemplos de estos festivales y pues en sí cómo han aportado en la difusión y el reconocimiento del cine nacional. Esa es la actividad en casa, alumnas. Es una investigación fácil, sencilla. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto a la actividad en casa? Yo no, profe. yo tampoco. No, Ok, excelente. Listo, alumnas. Damos por finalizada la clase del día de hoy. Ha sido un gusto. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden realizarla en este momento. Ok, listo, alumnas. Nos vemos en la siguiente semana, que sería el día lunes. Ha sido un gusto. Tengan una linda tarde.